Fernanda había quedado viuda desde muy joven. Ella y su pequeña hija vivían en la casa que con tanto amor su marido le había comprado para ellas. Un gran terreno para que ella adornara la casa con un hermoso jardín. Todo tipo y variedad de plantas, árboles y flores. Sus favoritos, los rosales blancos y rojos. ¿Quieres saber qué secretos guardaba el jardín de Fernanda? Fernanda tenía el conocimiento en el arte de la brujería, la cual lo ejercía pues en esos tiempos en que ella vivía era algo mal visto y señalado por la sociedad. Cuando su hija Ángela tenía la edad de 6 añitos, conoce a un hombre, al igual que ella, era viudo y tenía 2 hijas. A los meses deciden unirse en matrimonio, solo que a las hijas de don Luis no les agradó la idea de tener una madrastra, menos que tuviera una hermosa hija. Don Luis y sus hijas se van a vivir a casa de Fernanda. Nunca congeniaron con ella y con su hija. Poco tiempo pasó que comenzaran a tener problemas con las jóvenes, pues éstas eran caprichosas y maleducadas. Ella todas las mañanas iba a su jardín, regaba sus rosales y cuando estaba en este lugar de la casa se escuchaba una suave melodía, pues Fernanda pareciera cantarles a sus plantas y murmurarles palabras de cuán bellas estaban o habían amanecido ese día. A los pocos años repentinamente fallece don Luis de cáncer. Al no tener a dónde ir, las hermanas se quedan a vivir con Fernanda en su casa. Comienzan a sacar toda la maldad que hay en ellas, haciéndole la vida imposible a ella y a su hija para que éstas se fueran de la casa. En ocasiones Fernanda tenía que ir a cobrar la pensión. Ellas aprovechaban la ausencia para maltratar a Ángel. Ya era una adolescente en esos años. En una de estas ausencias de Fernanda, Ángela desaparece sin dejar rastro alguno. Yolanda dice que salió a la tienda, Alma finge no saber dónde se fue. Venenosamente las mujeres confabulan diciendo que quizás la mustia de su hija se había escapado con algún novio que le ocultaba a su madre. Fernanda comienza a buscar a su hija en el colegio, hasta casa por casa de sus compañeritas. Nadie sabe dónde se encuentra Ángela. Fernanda se ausentaba por mucho tiempo de su casa en búsqueda de su hija, y cuando llegaba la noche y ésta no aparecía, ella se iba al jardín a llorar por su Ángela. Las 2 mujeres se burlaban de ella. Pasado unas semanas la quieren echar fuera de la casa. Ella se defiende diciéndoles que esa era su casa y que ellas son las que tenían que irse. Cuando Fernanda se ausentaba de casa para ir a buscar a su hija, las mujeres le arrancaban las plantas del jardín, el rosal blanco que tanto amaba y cuidaba, pues era el rosal favorito de su hija. Las mujeres lo arrancaban desde la raíz y lo sacaron a la calle. Era tanto el dolor de la mujer que no se daba cuenta de lo que las malditas estaban haciendo en su hermoso jardín. Así pasó el tiempo y Fernanda poco a poco se resignó a que su hija nunca regresaría al hogar. Por las noches escuchaba llorar a Fernanda en su jardín. Rogaba para que apareciera su hija. Desde la ventana las 2 mujeres sonreían y gozaban del sufrimiento de Fernanda. Un día se dio cuenta que hacía falta un rosal blanco y fue a comprarlo para reponerlo. En esta ocasión lo plantaría frente a la que fuera la recámara de Ángela. No sin antes hacer una preparación para que sus plantas las protegiera de su hermoso jardín para que nadie les hiciera daño. A los meses contratan a un jardinero que venía de uno de los pueblos de los alrededores para que arrancara todas las plantas que en el jardín se encontraban. El hombre les dice que estaban muy hermosos los rosales. Yolanda con voz despectiva le dice que se los puede quedar,
al igual que todas las plantas del jardín. El jardinero se acerca a los rosales. Las rosas eran tan rojas que tenían el tono como si fuese sangre. Así pasaron las horas y no se escuchaba que el jardinero anduviera por el patio o por el jardín. Al salir a vieron que los rosales seguían intactos. Enojada, Yolanda le dice a su hermana: «Mira, no hizo nada». Las herramientas del hombre también seguían en el jardín, a lo que salen a la calle y la camioneta seguía estacionada frente a la casa. Llegó la tarde y el jardinero no se sabía nada. Más molesta, despotricaba contra el hombre diciendo que no le pagaría tan pésimo servicio. Pasado unas semanas, las autoridades les piden que los lleven al lugar donde se suponía estaba trabajando el hombre. Al ingresar al jardín, un olor fétido impregnó el ambiente. Olor a carne en descomposición, olor a muerte. Todos comenzaron a cubrir su boca y nariz, causando náuseas y vómitos a los ahí presentes. Un enjambre de moscas por todo el jardín. Con una de las palas que aún se encontraba en el lugar, comenzaron a excavar, encontrando los cadáveres de Fernanda y su hija abrazados. A un lado de estaba el jardinero. En su asombro, las mujeres al verlo exclamaron: «Pero a él no lo matamos». Las autoridades se las llevaron presas y confiesan tan horrible asesinato. Fernanda un día arreglaba los rosales de su jardín y en uno de ellos, al colocar el abono de las plantas, al momento de cavar, una mano con el anillo de 15 años de su hija sostenía una rosa blanca. Comenzó a excavar y el rostro de su hija estaba enredado en una de las raíces de aquel rosal. Un grito de dolor se escuchó por todo el jardín. Fernanda estaba hincada frente a lo que eran los restos de su amada hija. Sin pensarlo, Fernanda descubrió el lugar donde las mujeres la habían sepultado. Fernanda lloraba abrazada a los restos de Ángela. Tanto fue su dolor que muere junto a ella. Al ver las mujeres que estaba muerta, la entierran junto a su hija. Yolanda la mayor la mató en ausencia de Fernanda cuando ésta la buscaba. Alma solo se convirtió en su cómplice, pues le tenía miedo y era débil. Ella salió a los 3 años de la cárcel, en cambio la otra fue condenada a más de 30 años. Alma no tenía a dónde ir cuando salió de la cárcel, así que va a refugiarse a casa de Fernanda. No duerme por las noches, pues aseguraba que siempre hay un viento en el jardín. Hace danzar a las plantas. Estas hacen un ruidito con el roce de sus hojas. Entre ellas hablan, entre ellas murmuran. Se escuchaba la voz de Fernanda cantando su melodía. Se asomaba al jardín y miraba a madre e hija caminar por El jardinero se ve dándoles abono a las plantas y las cuidaba junto con ellas. Los 3 la estaban volviendo loca. En su demencia, hace lo que Fernanda hacía: cantarle a las plantas. Nunca se supo de ella. Creen que en su locura abandonó la casa. Otros dicen que se fue. Otros que está enterrada en el jardín. Los vecinos de al lado escuchaban la melodía de Fernanda por las mañanas y por las tardes, antes de que se ocultara el sol. Si te gustan las historias, relatos y las creepypastas, te invito a suscribirte al canal, darle like, ya que estaré subiendo este tipo de contenido. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Gracias. Casi a finales de los años 50 y principios de los 60, hubo una mujer a la cual apodaron como la penitente y se convirtió en una leyenda urbana. Esta es la historia que la gente hizo de ella. Yadira fue enfermera del hospital municipal en Cajeme. Se decía, fue una mujer muy bella, muy amable con sus pacientes. No se le conoció novio alguno. Tuvo muchos pretendientes y amigos. Era muy linda persona. Pero realmente detrás de toda aquella amabilidad y belleza se escondía un secreto, el cual fue descubierto. Una mañana
cierta vecina escuchó el llanto de un recién nacido en casa de Yadira, lo que se le hizo muy extraño, ya que era sabido que la enfermera vivía sola en su casa y no tenía hijos. No se le miró embarazo alguno. Se oían quejidos de dolor en casa de la enfermera. Pensando su vecina que quizás Yadira se sentía mal, tocó a la puerta en repetidas ocasiones, pero no obtuvo respuesta. Solo se escuchaba que jalaban y jalaban insistentemente la manija del depósito del baño y el llanto del bebé. Pasada la media hora, miró cómo la enfermera cavaba un hoyo en el patio de su casa. Después, depositaba un pequeño bulto envuelto en una tela blanca, para después cubrirlo con tierra. La vecina la miró horrorizada. Pronto sospechó que, en ese hoyo, se encontraba el bebé que hacía unos momentos lloraba. Horrorizada, le contó a uno de los vecinos que en aquel entonces trabajaba de policía. Pasado más de una semana, aquellos dos vecinos esperaron a que la enfermera saliera rumbo a su trabajo. Así que cuando ella salió para el hospital, ingresaron al patio de Yadira, pues en aquel entonces no se necesitaba una orden para irrumpir en los domicilios. ¿Cuál sería su sorpresa? Efectivamente, en ese hoyo se encontraba el cuerpecito de un bebé recién nacido. Se dio parte a las autoridades por este suceso, el cual destapó que dentro del patio se encontraban más fetos enterrados. Se dice que el padre de la enfermera pagó cierta cantidad de dinero para que ésta no fuera a la cárcel, que la prensa de aquellos años tampoco diera tan atroz noticia, pues sería un gran escándalo, una vergüenza. Se le pidió ayuda a un sacerdote amigo de la familia. El párroco la hizo confesar. Entre negación, llantos y gritos, ella admitió su culpa ante él. Utilizando sus métodos por sus estudios como enfermera, ella misma trató de interrumpirlo. Dijo ser fruto de un amorío que tuvo. Confesó que también ayudó a varias mujeres a deshacerse de sus problemas. Pero para ella, este último embarazo fue demasiado tarde, que se dio cuenta y ya era imposible interrumpirlo. Ella se fajó para que nadie se diera cuenta de su estado. Entre llanto, la enfermera pedía misericordia, pues arrepentida estaba de sus actos. El sacerdote, al escuchar tan horrible confesión, le puso como penitencia que a partir de las 10 de la noche iba a recorrer las calles de la ciudad, tocaría puerta por puerta de las casas, iba a pedir la cantidad de 5 centavos, no podía aceptar más de esa cantidad. Es por eso que fue apodada como la penitente, por la impenitencia impuesta por el sacerdote. Las personas en aquellos tiempos creían que era un alma en pena, una aparición. Las calles eran de terracería. Su paso era lento. Ella hacía un ruido muy peculiar, arrastrando unas cadenas. Esto hacía que se dificultara su andar, pues sus pies estaban descalzos. Al escuchar esas cadenas, hacía que todos empezaran a temblar de miedo. Se santiguaban, rezaban, rogaban para que pasara pronto. Ella vestía completamente de negro y un velo cubría su rostro. Cuando tocaba la puerta de alguna casa, introducía una tabla delgada y en ella depositaban los 5 centavos. Algunos apenas se abrían sus puertas, temerosos de verle el rostro. Otros le dejaban la moneda en las ventanas para que ésta los tomara. Antes de que amaneciera, una penitente fatigada recorría la calle que la llevaba al Panteón del Carmen,
mejor conocido como el Panteón Nuevo, para ir a dejar lo que aquella noche había recaudado, depositándolo en la Cruz del Perdón. Ella era custodiada por una patrulla, la cual siempre se mantenía alejada de ella. Esto era para que nadie la agrediera y ella llegara a su destino. En la Cruz del Perdón la esperaba el sacerdote todas las mañanas. Cuentan que era horrible aquel sonido que de ella emanaba a su paso. Eso hacía para que las personas supieran de su arribo por las calles y empezaba a pagar su penitencia. Hacía que hasta el más valiente de los hombres buscara refugios para no encontrarse con ella. Los padres, antes de que oscureciera, llamaban a sus hijos para que entraran a sus casas. Cuando no les hacían caso, él solo decirles: «Ahí viene la penitente», la plebada corría asustados a sus casas. Hasta en los bares, los hombres se quedaban ahí resguardados para no ver a aquella mujer deambular por las calles. Solo aquellos que vivieron en esos años aún recuerdan esa historia, cuando una penitente recorría las calles de Ciudad Obregón. Era el año de 1968. En el hospital municipal, doña Micaela llevó a su nuera a consulta, ya que estaba próxima a ser madre. Para la familia, era el primer nieto. El joven médico aconseja a Micaela que deje a la muchacha internada, ya que traía unos dolorcitos y no sabía el por qué, ya que aún le faltaban unas semanas para que naciera la criatura. En el transcurso del día, la joven comienza labor de parto y es trasladada al área de maternidad. Micaela se queda sola en esos momentos y decide sacar su rosario del bolso y comienza a orar. En el ir y venir de ese pasillo, ve como en uno de los cuartos de los pacientes sale una monja de aspecto agradable. Micaela recarga su frente en la pared, sintiendo una mano en su hombro. Con una voz llena de paz y tranquilidad, la monja le dice: «Calma, mujer, ya tu nieto nació. Todo está bien, gracias a Dios». Abriendo los ojos, Micaela voltea para darle las gracias, pero ésta ya se había retirado y entraba a otro cuarto. Cuando Micaela ya estaba al lado de su nuera, ésta le platicó sobre una monja que estuvo con ella, ahí en la sala de maternidad. La habían dejado sola la enfermera en esos momentos. Sintió como sus ojos se le iban cerrando de sueño, tratando de abrirlos, pues sentía como si fuera cayendo en un hoyo. Escuchó una voz de mujer que le decía que no se durmiera, que abriera los ojos. Se decía que este era el sueño de la muerte, cuando las mujeres van a tener a sus hijos. Es por eso que no se les permite que duerman. Sintió una pequeña mano que acariciaba la frente y cómo el sueño poco a poco se le iba quitando. Entró de nuevo la enfermera. Esta iba acompañada con un hombre joven, quien empezó a empujar la camilla para ingresarla al quirófano. La enfermera, que estaba acomodando las sábanas, las miró sorprendida, a lo que les preguntó: ¿Vieron a la monjita? Ellas afirmaron en silencio. Micaela le preguntó por el nombre de la monja para ir a darle las gracias. En tono muy serio, la enfermera les comenzó a decir: cuando recién se inauguró el hospital, aquí llegaron muchas monjas, entre ellas una de piel muy blanca. Sus facciones se notaban tan finísimas, es decir, que provenía de alguna buena familia, ya que sus modales eran muy educados y la hacían sobresalir de las demás. Ella siempre ayudaba a las mujeres en estado de embarazo. Les hablaba tiernamente y las cuidaba hasta que regresaban a sus hogares con sus criaturas en brazos. Una noche, la monja enfermó y duró 2 días con fiebres muy altas, falleciendo al tercer día.
En su rostro amable estaba esa sonrisa que la caracterizaba. Los pacientes decían que por las noches eran visitados por una monjita que les susurraba con una voz dulce y tranquila que todo estaría bien. Aquellas que tenían la dicha o la desdicha que se les apareciera la monja por no querer a su hijo, no olvidaban dicho encuentro con la monja. Aquellas que no deseaban tener a sus hijos decían cómo esta monja hablaba con ellas diciéndoles y haciéndoles ver que sus criaturas no tenían la culpa, que tenían todo el derecho a la vida. Cuando alguna de las mujeres estaba en estado crítico, las cuidaba por las noches sin que se les despegara un solo momento. Se le oía cómo rezaba un rosario. Cuando algunas fallecían y no estuviera con algún familiar, esta con ternura les cerraba los ojos. Fueron muchos los sucesos con ella, todos de manera distinta. Cuando se enteraban que ella ya había fallecido, sus rostros no reflejaban miedo, ninguno en absoluto, ni siquiera asombro. Se decía que la monja era hija de una buena familia, de buen nombre y posición. Se enamoró de un joven humilde que conoció en la fábrica, del cual su padre era dueño. Al enterarse el señor lo manda lejos de esa ciudad. Otros decían que lo mandó matar. Pero lo que no sabía su padre es que Aurora estaba embarazada. Enclaustrada en su recámara, pasa los meses de embarazo. No se le veía por nada, no salía para nada de ahí. Cuando llegó el día en que nació su hijo, su padre se lo llevó de su lado sin siquiera conocerlo. En su dolor se refugia en el convento. Es por eso que ella ayudaba a todas las mujeres próximas a ser madres. No todo lo que es una aparición de un fantasma o sucesos paranormales tiene que ser maligno o aterrador. Algunos de estos traen consigo alguna enseñanza, alguna petición, algo que dejaron pendiente cuando vivían. Otros, una enseñanza como la que les voy a contar hoy. La maestra Goyita. Era el año de 1983. Yo cursaba el 3er grado de primaria. Asistía a la misma escuela donde en su niñez estudiaron mis padres. Ese año me tocó con la maestra de nombre Flora. Era una maestra que nos dejaba sin recreo y bastante tarea para aquel que se portaba mal o fallaba a la hora de las matemáticas. En mi caso, me tocó que varios días que me dejaran sin recreo, y no es por lo anterior mencionado. En la clase de español, en ortografía era mi problema. Dictaban las palabras y las escribíamos en el cuaderno. Cada vez que me las revisaba, siempre me dejaba lo último para entregármelo. Anticipaba yo que al llegar a su escritorio me iba a dar un sermón del domingo en la iglesia. Me ponía las letras dentro de un círculo señalando cuál era el problema. A partir de ese día ya no tuve recreo, ya que tenía que hacer cada palabra que me salía mal, 10 veces por mi mala ortografía. Mi cuaderno parecía, como le decíamos en aquellos tiempos, un panteón por tantas cruces de tache que en él había. Mis padres preocupados me ayudaron, ya que mi problema era que confundía las letras la B y D. Ya no se me hacía raro que me dejaran sin recreo. A pesar de la ayuda por parte de la maestra, aún seguía confundiendo las letras. Desde mi pupitre miraba a los niños correr por los patios del plantel durante el recreo. Yo seguía con lo mío para terminar antes de que entrara nuevamente a clases. Un día mi maestra salió del salón y me quedé solo. O al menos eso pensé. Sentí un aroma a rosas, un aroma típico de mujer. Levanté mi rostro y me topé con una sonrisa muy agradable y me preguntó: ¿qué haces? ¿No deberías estar en el recreo? ¿Qué te pasa?
Me dio tanta confianza a esa señora que le comencé a platicar mi problema. Ella con voz suave me comenzó a enseñar cómo debía hacer para poder distinguir esas dos letras. Me dijo que era maestra de la escuela, así que tuve 2 semanas más sin recreo. Pero a decir verdad, deseaba no tenerlo, ya que aquella maestra era muy agradable y su voz tranquila me daba confianza. Mi maestra Flora salía por alguna razón del salón, y esta maestra se quedaba conmigo. Ella me estaba enseñando, no solo me ayudaba a distinguir las letras, sino que también en matemáticas y lectura. A mi maestra como a mis padres les sorprendieron cómo mis calificaciones iban mejorando. Ya no iba a repetir ese ciclo escolar. Un día a mi maestra se le terminaron los gises de colores, a lo que me mandó a la dirección por una caja. Al estar esperando por los gises, una puerta se abrió. Como todo niño curioso me asomé, ya que no conocía esa parte de la escuela. Era una sala con una mesa alargada y varias sillas a su alrededor. Al escuchar que se acercaban, le pregunté a la señorita qué era ese salón. Ella sonriendo me contestó que eso no era un salón, era una sala de juntas de los maestros y el director, y los alumnos no teníamos acceso a entrar a él. Con una cara de inocencia le pedí permiso para entrar a conocerla. Ella amablemente accedió, pero con la condición de que fuera rápido para que no nos regañaran a los dos. Realmente era extraña esa sala. Le di la vuelta por toda la mesa mirando aquel lugar antes de salir. En una de las paredes había varias fotografías de hombres y mujeres, lo que llamó mi atención. Entre todas esas fotos miré a la maestra que me acompañaba durante mis recreos. Rápidamente se lo dije a la señorita. Ella me miró con sus ojos asombrada ante lo que yo le decía. Sonrió, pero su sonrisa era de tristeza y me dijo: ella era la maestra Goyita. También fue directora en la escuela. Le platiqué que ella me estaba enseñando y ya había subido de calificaciones, a lo que ella con lágrimas en sus ojos volteó a ver la fotografía diciendo: «Ay, maestra, aún se sigue preocupando por sus alumnos de su escuela». No entendía las palabras de ella en esos momentos. Con el tiempo, después me enteré que aquella maestra tenía más de una década que había fallecido. Ahora soy padre de familia. En las reuniones familiares les platico de mi encuentro con la maestra Goyita. Mi mamá la conoció cuando ella era alumna de esa escuela. Hoy a la fecha los alumnos platican cómo una maestra deambula por los pasillos de la escuela, cómo hace callar a los niños cuando estos no guardan silencio en sus clases, los detiene cuando corren por los pasillos y les ordena que caminen y no corran. Cómo ayuda a los alumnos de su escuela cuando estos se quedan sin recreo, porque algo en su aprendizaje se les dificulta. La novia triste. No hay peor cosa para una mujer que tan esperado día el novio no se presente y ésta quede con su vestido de novia ante el altar de una iglesia. El sueño de su vida se convirtió en la más horrible de sus pesadillas. En el año de 1957, después de años de noviazgo, Manuel le pide a Verónica que se case con él, a lo que enamorada le da el sí. Una noticia tan esperada por ambas familias. Se hicieron todos los preparativos necesarios para dicho acontecimiento. No escatimaron en gastos los padres de los novios. Verónica mandó hacer las invitaciones para más de 100 personas, entre amigos y familiares. La fecha tan esperada se acercaba. Un día, antes de la boda, Magali miraba preocupada a su hermana, ya que su semblante, en unos días, poco a poco había cambiado. Debajo de sus ojos ya tenía unas marcadas ojeras, a lo que le preguntó el motivo de su preocupación.
Verónica le contesta muy seria: no es preocupación, es miedo. Miedo a que me dejen vestida de novia en el altar. Ella ya tenía varias noches soñando a una mujer que cubría su rostro con un velo blanco, y la cual lloraba amargamente. Al día siguiente, ya se arreglaba la novia con el más fino ajuar. Se miraba hermosa con su vestido blanco, una novia radiante de felicidad. Cuando llegó a la iglesia, la esperaban damas de honor, amigos y familiares por parte de los novios. Pasaron los minutos y Verónica esperaba dentro del coche. El tiempo comenzó a pasar, ya los nervios ante la falta del novio. Decide salir del coche y caminar hacia el altar ante la mirada de todos los presentes. Buscó a Manuel, esperando que estuviera en el altar, pero no estaba ahí. El sacerdote le pide que espere y que se tranquilice, ya que el novio no tardaba en llegar. Que no se preocupara. Verónica sale de la iglesia y se queda de pie ante las escaleras, tratando de convencerla que esperara dentro del coche, a lo que ella se niega a tal petición. Así pasó por más de una hora. Verónica, aún quieta en la entrada con su ramo de flores en sus manos. Una mujer se acerca abriéndose paso entre la gente, entregando un sobre a la novia, y se retira rápidamente del lugar. Ella abrió el sobre y saca una hoja escrita por Manuel. Unas lágrimas ya corrían por sus mejillas. Da un grito de dolor y arroja el ramo. Todos incrédulos ante lo que acababa de suceder, miran cómo la novia va corriendo por la calle. Sus padres y hermanos se van detrás de ella para detenerla. El sacerdote recogió aquel papel que la novia había tirado. Terrible tragedia. Horrible para una mujer fueron las palabras del sacerdote antes de entrar al interior de la iglesia. Los días pasaron y Verónica poco a poco, como la flor, se marchita. Seria y callada, pasaba los días sentadas en una silla frente a la ventana. Los padres, al ver cómo su amada hija se iba a la vida en su pena, en el silencio de su recámara. Los padres de Manuel fueron días después a la casa de Verónica, acompañados por el sacerdote. Este entrega a los padres la carta, la cual, con puño y letra de Manuel, le decía que no se presentaría a la iglesia, que se iba de la ciudad acompañado de otra mujer. A los meses, se supo que tan bella novia murió de tristeza y de amor. En lo que antes fuera su hogar, es habitada hoy por otra familia. Por lo que ellos cuentan, se ve sentada junto a la ventana una mujer. Por las noches se escucha un llanto, en ocasiones gemidos acompañados de palabras incomprensibles. Se ve a una mujer con el rostro cubierto por un velo blanco. Camina por el jardín y el pasillo de la casa, perdiéndose en la que fuera la recámara de Verónica. Se dice que aún ella lo busca a aquel novio que no se presentó el día de la boda. Aún lo busca, pero no lo encontrará. Antes de comenzar, agradezco las colaboraciones de el suscriptor del canal, Pablo Dragnel, y el canal amigo Relatos de una Sombra. En este canal encontrarás muy buen contenido de terror. Te invito a que te suscribas a su canal y lo apoyes. Ahora sí, a escuchar esta historia. La novia del río, la aparecida. Mucho se hablaba de una mujer, de un alma en pena que se aparecía en el río. Nadie sabía el motivo de aquella aparición. Los que tenían la dicha o la desdicha de verla. Las personas de los alrededores la llamaron la aparecida. El dueño del rancho El Sabinal le dio trabajo a una mujer a la que apodaban Trigueña, por su color de piel. Su cabello negro y largo, siempre lo llevaba trenzado. Iban sus dos hijos pequeños, Lolita y Sergio. Trigueña se ocupaba de ordeñar las vacas. Eso tenía que hacerlo desde muy temprano, ya que el patrón llegaba por la leche para su venta. Sentaba a su pequeña Lolita junto a ella para que ésta la ayudara a espantar a los perros para que no se acercaran a los tambos de leches. Al terminar, los hombres se llevaban a pastorear el ganado.
Una de esas tantas mañanas, escuchaba cómo los hombres hablaban de una mujer que caminaba sobre el agua, a lo que ella les dijo: ¿qué va a andar caminando sobre el agua? El sol y el calor los hace ver cosas. Apresurados los hombres comenzaron a decirle, haciéndole una cruz con sus dedos, en señal de juramento: Te juro por Dios, Trigueña, que esa mujer camina sobre el agua. Te lo juro por Diosito. No, Trigueña, yo la primera vez que la vi no quería ni cruzar el río. Hombres y mujeres miraban a la aparecida. Unos decían que flotaba, otros que caminaba sobre el agua, que llevaba algo en su cabeza, pero en algo coincidían, en todos los rumores. Ella buscaba algo que la hacía aparecerse en el río. Esta es la mujer de la que todos hablan, dijo Trigueña persignándose. Esta no volteaba, ignorando a quien la miraba, desde la orilla del río. Pasaba como si nadie estuviera a su alrededor. Trigueña no se pudo ni mover ni gritar. Sintió cómo su cuerpo se tensaba al ver pasar aquello en quien no creía. A su paso se iba cubriendo como una niebla espesa en el agua, llegando al punto donde se hacían los remolinos. Ahí, aquella alma parecía zambullirse para no volver a salir. Trigueña esperaba verla emerger a la mujer, pero no fue así. Consternada por lo que había visto, sacó el balde de agua y regresó al rancho. En su camino se topa con una de las mujeres que se encargaba de sacar los huevos de los gallineros. Le platica lo que había visto a la aparecida. La mujer escuchaba atenta a lo que le contaban. Seria le dice: no, Trigueña, esta no sale de la boca del agua. Ahí se zambulle y ya no sale. Ella se aparece por las mañanas o por las tardes, antes de que se meta el sol. A esto la gente del campo lo llaman la hora cero, porque no es de día ni de noche. A partir de ese día, la miró varias veces. Un día, fue a un poblado cerca de Guasave, a comprar las cosas que necesitaba. La acompañaban sus pequeños. Sentados en una de las bancas de la plazuelita, Trigueña y sus pequeños degustaban de paletas de hielo. Llega un señor ya mayor. Los saluda amablemente, presentándose como don Jacinto. Entre plática y plática comenzaron a llegar más personas, a donde se encontraban ellos. El señor Jacinto, mejor conocido como don Chinto, era un señor muy respetado y muy conocido por los lugareños por contar leyendas de los alrededores. Alguien de los presentes le dice sobre la mujer que se aparece en el río, cerca del rancho del Sabinal. Al escuchar esto, Trigueña puso atención, pues sabía de quién se trataba. Don Chinto, con voz melancólica, les dice: ¿no saben la historia de esta pobre muchacha? No, don Chinto. ¿Y qué le pasó? ¿Por qué se aparece? Fueron las preguntas de los oyentes. Esta historia me la contó mi abuelo cuando era un niño. Eran en los años de 1895, no se sabe la fecha exacta. Una muchacha estaba de novia con el hijo de un ranchero de los alrededores. Estos jóvenes ya iban a casarse. Un hermoso vestido de novias mandó a traer a aquel ranchero para la que sería su esposa. Esta pareja tenía la costumbre de que por la mañana o por las tardes salían a pasear montando sus caballos. El joven en una tarde se acercó al río, llevando a los caballos para que bebieran agua, mientras que la muchacha esperaba sentada bajo de los sabinos. Cuando menos lo esperaban, se comenzó a formar aquellos remolinos, abriéndose una boca de agua, el cual se llevó a los caballos junto al jinete, ahogándolos. Entre gritos y llantos desesperados de la pobre muchacha, que le llamaba por su nombre. Por el otro lado de la orilla iban pasando unas mujeres que al ver aquello, una corre por ayuda. Pero cuando llegan los hombres, ya éste se había cerrado. El caudal del río seguía su marcha como si no hubiese pasado aquello. Se le buscó por los alrededores, pero nunca la encontraron. Con el tiempo se miraba cómo la muchacha iba y depositaba ramos de flores en aquel sitio.
No pasó mucho el tiempo, después se dice que dejó de hacerlo ya que la muchacha murió de amor y tristeza. Las personas ahí presentes comenzaron a preguntar a don Chinto cuando terminó de narrarles aquella historia. ¿Y eso que lleva en su cabeza? ¿Qué es lo que lleva en su cabeza? Son flores. Si la llegaras a ver otra vez, fíjate, no le mires los pies. Ella no camina, se desliza sobre el agua. Y esa es la corona de la novia, fíjense bien. Ella no es mala, ella lo único que quiere es encontrar al novio. Es por eso que ahora la conocían como la novia del río, por su coronita de azares, la corona de ajuar de novia, que usaría para el día de su boda. Pero ahora ella usa su ajuar para deslizarse por el río en busca del ser amado, que nunca fue encontrado. Si te gustan las historias, relatos y las creepypastas, te invito a suscribirte al canal, darle like, ya que estaré subiendo este tipo de contenido. Y no olvides activar la campanita de notificaciones. Gracias.